Ah, este tema tenía que tener un café de por medio y un café dominicano, obviamente. Recuerden que en este canal, cada que uno tome un cafecito, vamos a darle un aplauso muy fuerte y a reconocer de una manera muy, pero muy entusiasta a todos esos dominicanos y dominicanas que se dedican al cultivo y a la cosecha del mejor café del mundo, que aunque ya está empezando a tener sus problemas, porque no hay nadie quien recoja ese café. Los campos de República Dominicana se están quedando solos, señores, y vamos a explicar eso muy, muy detallado, porque tenemos que ser conscientes, tenemos que ser sinceros y objetivos con nosotros mismos. Si tú estás de acuerdo en que una persona sincera siempre va a ser importante en tu entorno, que una persona honesta, escríbelo aquí abajo. Porque si de algo carecen varios de los individuos que nos gobiernan, llámale diputados, senadores, ministros, es precisamente esa carencia de sinceridad y honestidad. Muchos son ladrones, muchos son corruptos, muchos nada más llegan a las instituciones públicas a poder ver de qué manera se van a enriquecer. Pero hay de sinceros a sinceros, ¿eh? Hay gente que son sinceros y que no hacen lo mal hecho. Es decir, que reconocen las cosas, que aceptan, sin embargo tratan de seguir lo honesto. Pero hay otros que pueden ser muy sinceros, que pueden ser muy valientes en el momento de una declaración, pero finalmente se están beneficiando de lo mal hecho. Y aquí entra la ambigüedad del ministro de Agricultura, Limber Cruz. Qué valiente es este ministro, porque sabe perfectamente bien lo candente que está el tema de la migración ilegal haitiana, lo caliente que está el tema este con la ONU, con el presidente Luis Abinader, con el gobierno completo del PRM. El gobierno hace algunas semanas mandó esta estrategia contundente y tajante de deportar a más de 10,000 o 10,000 haitianos ilegales cada semana. Está en el ojo del huracán, en el ojo de la sociedad este tema, que es muy importante. Sin embargo, este ministro Limber Cruz se armó, se fajó los pantalones. Ojalá que haya dado esa declaración muy consciente, que no se haya perdido en el espacio y tiempo en ese momento que dijo lo siguiente. Pero antes de eso, antes de yo decirles qué fue lo que dijo, vamos a ver quién es Limber Cruz. Para todos aquellos que no saben, normalmente el ministro de Agricultura pasa sin ton ni son en este país. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años, muchos se ha abandonado el campo en este país. Llegó un momento en que ya no se producía plátano, que no se producían habichuelas. Se tenía que traer plátano y habichuelas de Ecuador o de Venezuela. Aquí hubo gente del comité político del PLD que creó empresas para poder importar ajo, plátano, arroz, habichuelas, y se hicieron multimillonarios. Se abandonó el campo, aquí no se producía nada. Y estos, algunos de esos del PLD, crearon esas empresas. ¿Cómo es posible que en un país bananero como este, en un país de mangos como este, no se producía? El monopolio de los mangos siempre lo ha tenido Hipólito Mejía, ¿eh? Acuérdense muy bien. Él es el dueño absoluto de toda la exportación y producción de mango. Si de algo sabe ese agricultor, porque es agricultor, es de mangos. Aquí hay una infinidad de variedad de mangos. Y eso es lo que verdaderamente comía el pobre antes en este país, en Gasco. Entonces, ustedes veían en todo lo que es la zona colonial ahora, toda esa parte, era matas y matas de mango. No es el plátano power como muchas veces se estuvo diciendo en una campaña cuando la Serie Mundial o la Serie del Caribe, no me acuerdo, cuando República Dominicana estaba participando en eso y era el plátano power. No, es el mango. El mango era el verdadero, o sea,
eso eran matas por donde quiera. Pero bueno, entonces muchas veces el ministro de Agricultura ni siquiera saben cómo se llama, porque es un ministerio que no le ponen atención, que no están enfocada la sociedad en eso. Entonces, vamos a ver, y les voy a leer para que se ubiquen quién es Limber Cruz, que fue obviamente desde que llegó Luis Abinader en el 20 al poder, lo nombró como ministro de Agricultura. Él tiene una vinculación obviamente muy cercana a eso porque él se dedica a eso. Él es agricultor, se dedica a la producción de varios productos y también es empresario de las zonas francas. También tiene que ver con la ganadería. Es un señor que tiene su dinero, que maneja mucho efectivo. Y por obvias razones, él está defendiendo desde hace mucho tiempo, no es de ahora, desde hace mucho tiempo está defendiendo a los haitianos. Porque obviamente él se beneficia de eso, porque contrata haitianos ilegales. Lleva más de 15 años haciendo eso. Esa es la declaración. Pero miren, Limber Cruz fue designado por el presidente Luis Abinader para formar parte de su gabinete ministerial. Es licenciado en Economía, graduado en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, con un posgrado en Gerencia Internacional en la Ciudad de México. Fíjense, yo me sorprendí cuando leí eso. En mi bello país, en la Ciudad de México. En lo que respecta a su experiencia laboral dentro de su carrera, laboró en el Centro Dominicano de Promoción de las Exportaciones y es miembro del Consejo de Directores del Grupo M. Mientras que su vinculación con la agricultura se debe a que es productor agrícola y ganadero y desde el Grupo M desarrolló el proyecto binacional de exportaciones CODEBI, ubicado en la zona fronteriza de Dajabón. Yo estuve allá en el programa que en el participaba, hicimos un programa desde allá, desde CODEBI. Tiene más de 14,000 empleados haitianos. 14,000 empleados haitianos, para que ustedes sepan la magnitud de este empresario, de este ministro. Por eso es que él hace esta declaración. Él lo aceptó, no tuvo miedo de decirlo. Él lleva más de 15 años contratando mano de obra haitiana ilegal. Y está defendiendo y está proponiendo que se les dé permiso, que se les dé carnet. En este sentido, yo le puedo aplaudir. Porque ¿cuántos empresarios hay, no solamente de la cuestión del campo, de la agricultura, sino también de la construcción, que hacen esto mismo desde hace muchos años y no lo aceptan? No han salido a los medios electrónicos de información a tener esos pantalones bien puestos para poder decir, sí, yo lo he hecho. En ese sentido de la sinceridad y de la valentía, qué bueno que Limber Cruz lo hizo. No se espanten, ahora todo el mundo, todos los diarios, todos los líderes de opinión, todos esos pseudoperiodistas están espantados, están atacando, están sorprendidos, están dándole fuerte a Limber Cruz. Todos están así como acabándoselo. Porque este señor lo ha aceptado, ha tenido la sinceridad de decirlo. ¿Y cuántos no hay de la construcción también que no lo aceptan y que llevan quizá más de 20 años contratando mano haitiana ilegal, mano de obra? ¿Cuántos hay? Hay muchos. Y que esos mismos pseudoperiodistas y estos mismos conductores de radio, que son amigos de esos empresarios, no dicen absolutamente nada. Nada dicen. Porque muchos de ellos también se llevan su parte. Hay mucho negocio con lo que tiene que ver con la inmigración ilegal. Mucho. Se siguen contratando, se siguen dando empleo a esos haitianos ilegales. Ahora están allantando, ustedes ven las obras que están haciendo en las vías públicas. Por ejemplo, en el kilómetro 9. Eso hace unas 3 semanas, antes de que empezara esta estrategia del gobierno de deportar a 10,000 haitianos a la semana. Ustedes veían ahí a 30 o 25 trabajadores haitianos en el kilómetro 9 haciendo su trabajo. No veías a ningún haitiano, no veías a ningún dominicano. Quizás el único dominicano era el ingeniero o el supervisor. Pero todos esos morenos que tienen el pico y el sombrero son haitianos. Una semana después de que se anunciara esta estrategia por parte del gobierno,
dejaron de trabajar en el kilómetro 9. No hay nadie trabajando, está todo parado ahí. Y en otras obras, también vean el metro de los Alcarrizo al 9. También está parado, no hay nadie trabajando. Y ya hay muchos empresarios de la construcción, muchos empresarios que se dedican al campo que ya están dando el grito en el cielo. Porque no hay nadie que esté trabajando en los campos de República Dominicana. De hecho, la señora Altagracia Salazar hizo un video donde pone en exposición el peligro que corre el café dominicano porque no hay quien esté recogiendo ese café y el café es muy delicado, el café se tiene que recoger en su justo momento. No tiene ni que estar verde ni tiene que estar en el piso, se tiene que arrancar en el momento justo para que ese café sea de calidad. Pues resulta que no hay nadie trabajando, recogiendo café, porque todos eran haitianos. Y yo les he dicho aquí, desde hace muchos videos, que hay que reconocer que República Dominicana necesita mano de obra haitiana. Yo dije hace mucho tiempo, puede colapsar la construcción y puede colapsar el campo si de verdad se retiran a todos esos haitianos ilegales. El problema no es que haya haitianos trabajando en este país, este no es el problema. El problema es en la forma en cómo llegan a República Dominicana. El problema es que no tienen documentos, que no están cumpliendo con las leyes de migración. Ese es el problema. Y se entiende de alguna manera por la violencia que está viviendo ese país, que salen corriendo, que salen con miedo, que ese intento de país no tiene instituciones, por eso ellos mismos no tienen ni documentos, no tienen acta de nacimiento, no tienen pasaporte, no tienen ningún documento que los haga identificarse como un ente social, porque ese intento de país no tiene nada de eso. Por eso es que vienen acá. Pero se necesita la mano de obra haitiana, así como lo dice el ministro Limber Cruz, que lo ha dicho desde hace mucho tiempo. No es de ahora. Él sabe perfectamente que estaba violando la ley de migración. Sí lo sabe. Sí lo sabe. Por supuesto que lo sabe. Y si eso es hace más de 15 años, quiere decir que los gobiernos del PLD sabían de ese caso y que de alguna manera las autoridades del PLD en ese momento, que era gobierno, estaban solapando a Limber Cruz. Estaban ayudando y tenía que recibir un beneficio. Gente de migración, gente de la misma presidencia, etcétera. Porque aquí todo se sabe, señores. En este país, pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Este es un patio. La República Dominicana es muy pequeño. Basta con 3 personas que conozcas para que la primera conozca a la tercera. Aquí todo se sabe. Y más cuando tenga que ver con el gobierno, cuando tenga que ver con instituciones, cuando tenga que ver con dinero, cuando tenga que ver con lo mal hecho. Aquí si tú quieres hacer algo, no se lo digas a nadie, porque todo el mundo se entera antes de tú hacerlo. Y por supuesto que el gobierno del PLD y las autoridades correspondientes de eso sabían que Limber Cruz estaba haciendo eso. Así como saben muchas empresas, muchas constructoras que contratan haitianos ilegales desde hace muchos años. Entonces todo el mundo se sorprende ahora, todo el mundo lo está atacando, pero está siendo sincero, está diciendo la verdad. Ahora lo que corresponde es que el presidente Luis Abinader sea congruente entre lo que ha estado diciendo con respecto de ese tema y con lo que tiene que hacer. Tendría que ser cancelado ahora mismo el ministro de Agricultura, Limber Cruz, producto de eso. Sí, fue sincero, fue honesto, lo reconoció, por lo menos yo se lo aplaudo, porque aquí faltan muchos pantalones a muchos de esos para reconocerlo. Otros se ocultan, lo niegan. Este señor por lo menos tuvo la sinceridad. Yo admiro a la sinceridad. Yo no sé ustedes, escríbanmelo aquí abajo, pero el tipo que a mí de frente me dice, sí, yo lo estoy haciendo y sé que cometí un error, bueno, pues tiene que pagar su consecuencia. Pero por lo menos se lleva mi reconocimiento de decir, ese tipo es sincero, ese tipo es honesto. Es difícil hoy en día encontrarse personas sinceras y honestas. No solamente como gobernante, estoy hablando de gente común, de la sociedad. Es muy difícil. Cuando usted se encuentre a un ser humano honesto y sincero, cuídelo, porque eso a estas alturas de cómo está la sociedad mundial, eso de verdad es oro. Eso es de verdad
llegar a ser rico, tener amigos, tener familiares que sean honestos y sinceros. En este sentido, lo aplaudo a él. Pero esa sinceridad no lo va a hacer que no pague la consecuencia de haber violentado la ley dominicana. Y el presidente Luis Abinader tiene que dar ejemplo de eso. Tiene que ser cancelado inmediatamente. Y tiene que tener la consecuencia económica o la consecuencia penal al haber hecho durante eso tantos años. Tiene que hacerlo. Porque, insisto, el problema no es que se le dé trabajo a los haitianos. Por supuesto que no se necesita de esa obra, de esa mano de obra, nos guste o no nos guste. Pero aquí tiene que ser regulado, tienen que tener documentos, tienen que tener visa, tienen que tener permisos para trabajar y que sean bienvenidos porque alguien tiene que hacer ese trabajo, señores. Aquí lo que no se soporta y lo que no se tolera primero son las mafias dominicanas que trafican con esos ilegales, que ganan mucho dinero. Esas autoridades corruptas que por ahí también tiene que empezar el presidente a cortar cabezas inmediatamente. Y lo segundo, sí, que vengan a trabajar, porque miren, llevamos apenas, creo que un mes después de esa iniciativa de los 10,000 deportaciones a la semana. Y ya el campo se está cayendo y la construcción también. ¿Quién va a hacer ese trabajo? El dominicano no está dispuesto a hacerlo, porque pagan muy poco, porque es una miseria. Y porque también hay que reconocerlo, que hay muy poco dominicano que quiere trabajar. Hay que reconocerlo, señores. Y no es que uno esté hablando mal, para que no vayan aquí a arremeter, simplemente que tenemos que ser honestos para poder tener una sociedad próspera, una sociedad justa, para poder encaminarnos al progreso. Primero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, identificar nuestras carencias, identificar los talentos, identificar qué es lo que hace falta para empezar a atacar ese rubro y empezar a preparar a la gente para que se vuelva productiva y que estudie y que trabaje. Es una labor muy ardua que tiene el gobierno. Ese es el coordinador principal de eso. Pero si aquí hay personas que no quieren trabajar en el campo, entonces, ¿quién va a recoger el café y los plátanos y las habichuelas? Y por eso el campo está así ahora, y por eso están dando de gritos ya a todos los empresarios del campo. Y al rato va a venir lo de la construcción, al rato. ¿Y qué se va a hacer entonces? No va a haber plátanos, no va a haber café ya, no va a haber alimentos. Y no se puede llegar a ese extremo. Lo que urge es que esos haitianos vengan legal, crucen legal, que se puedan regularizar todos esos que quieren venir a trabajar. No es que vengan a delinquir, no es que vengan aquí a hacer sus familias, no. O sea, que vengan a trabajar y que se regresen. Por ejemplo, en todas las provincias que están muy cerca de la frontera, que se haga como en México y Estados Unidos. Hay cientos de miles de mexicanos que viven en Tijuana y cruzan la frontera para trabajar todos los días y se devuelven. Hay que hacer eso. Y tienen sus documentos, tienen su permiso, están controlados, nada más van a trabajar y se devuelven. Hay que hacer eso en todas esas provincias que hacen frontera con Haití. Y si los campos están más retirados, hay que tener control porque alguien tiene que hacer ese trabajo. No tenemos que huir de eso. Pero insisto, la sinceridad de este ministro no tiene que hacer que no pague sus consecuencias, tiene que pagarlas y con urgencia. Pero no solamente es él, las autoridades de este país, el gobierno de este país sabe quiénes son los empresarios más poderosos, con más dinero, con unas empresas mucho más grandes, que tienen contratada mano de obra haitiana ilegal. Lo saben perfectamente bien. También entonces hay que dar el ejemplo con eso. Vamos a ver qué tanta voluntad tiene el gobierno para poder resolver eso. Porque solamente se está atacando a uno, al sincero, al honesto, al que dijo, sí, yo llevo haciendo esto 15 años. Y entonces, esos mentirosos que lo niegan, esos que no hablan, esos que siguen beneficiándose económicamente de esa mano de obra barata, entonces esos son peores. Porque además de que están violentando la ley, son mentirosos y no reconocen lo que están haciendo. Así que ustedes, ahí se los dejo, escriban aquí abajo si ustedes están de acuerdo con mi comentario o no.
compartan este video. Recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.